Y para dar paso a la última ponencia de este primer bloque, veremos la ponencia titulada Cerámica circular, fabricación aditiva con residuos vegetales y minerales, desarrollada por Carmen Galán, eh, Adriano Jiménez, Mar Barbero, Carlos Alberto, uy, de la Universidad de Sevilla, Sofía Melero Tour de la Universidad CEU San Pablo y José Pérez de la Fundación Innovarcilla del Centro Tecnológico de Cerámica de Jaén. En este caso, esta ponencia tratará sobre cerámica impresa en 3D con aditivos procedentes de residuos industriales. Doy paso a la palabra a Carmen, si no me equivoco. ¿Sí? Pues Esto se... ¿Se ha desconectado? Al acercarlo un poco. Lo mismo no enciende. aquí está encendida. Está, ¿no? Vale, vale. Sí, quizás para moverme un poco, ¿no? He visto que además ya la última de la sesión y yo creo que estamos deseando terminar, que estamos todos más pendientes del café. Bueno, como ya he dicho, mi nombre es Carmen Galán. Yo soy catedrática en la Universidad de Sevilla y quería contaros un proyecto que hemos desarrollado dentro de un conjunto de investigadores de muchas universidades. En el proyecto, sí. Vale, vale. De acuerdo. Bueno, como decía, soy la investigadora principal de un proyecto que se denomina Cerea 3D, donde hemos planteado desarrollar un sistema de celosía fría, trabajando con piezas cerámicas, intentando mejorar la porosidad, haciéndolo a través de fabricación con impresión 3D, de manera que esa pieza funcione por enfriamiento evapotranspirativo, que bueno, después podemos hablar un poco más, y que haga además sea una celosía de control de radiación solar, y todo ello haga que sea un elemento de acondicionamiento pasivo que se pueda implementar en la rehabilitación de viviendas existentes. En ese sentido me ha gustado mucho el enfoque del orden del programa porque hay muchas cuestiones que están en común con la propuesta anterior, entre otras porque nosotros compartimos el mismo escenario. El proyecto está financiado por la Junta de Andalucía, es un proyecto de excelencia dentro del Plan de Andaluz de Investigación y hemos colaborado con el Centro Tecnológico de la Cerámica, que se llama Innovarcilla y está en Bailén, en Jaén, agrupa a todos los fabricantes andaluces de cerámica, pero también forman parte del proyecto investigadores del Instituto de Rotorroja en Madrid, de la CEU San Pablo y de la Universidad Politécnica de Madrid. En este caso nosotros hemos trabajado ya mucho tiempo en este entorno, como os digo, para nosotros Sevilla es un living lab en lo que se refiere a trabajar en calor y hemos analizado mucho cuáles son las soluciones, las estrategias pasivas que podemos plantear como arquitectos y hemos evaluado temas de sombra y hemos evaluado la función de la evapotranspiración, qué podemos conseguir de ella en nuestro clima, porque sabéis que las soluciones pasivas tienen mucho que ver con el clima donde se implementan. Nosotros tenemos un clima seco y por eso podemos pensar en funcionar con evapotranspiración. Ese clima de Sevilla que ha señalado mi compañero anterior, donde nosotros tenemos una significativa diferencia día-noche, que sabéis que no se da entre todos los climas, y tenemos unas temperaturas que en primavera podemos estar hablando de algo menos de 35 grados de máxima, en verano pasamos de los 35 todos los días, y en el momento de ola de calor, un día tras otro, como os ha mostrado ahí, estamos por encima de los 40 grados. Este es el pico máximo. Y sin embargo, por ejemplo, en este caso hicimos monitorizaciones en un patio, tenéis todos los detalles en este artículo si alguien quiere saber más, ¿vale? Tenéis ahí la referencia completa. En este patio observamos que además de que el patio como estrategia pasiva funciona y puede llegar a enfriar y además cuanto más calor hace, veis que esta diferencia, la temperatura roja es en el interior del patio, la temperatura gris es en el exterior del edificio con una estación meteorológica. Bueno, pues esa temperatura se agranda más a mayor calor. Es decir, el patio nos va a dar más frescor a medida que haya mayor temperatura en el exterior comparativamente, que siguen siendo temperaturas fuera de esas temperaturas de confort que hemos dicho. Pero en el momento en que implementamos, y nosotros hicimos 4 escenarios de ensayo, implementar sombra, implementar nebulizadores e implementar las dos estrategias de forma simultánea.
En el momento en que implementamos alguna estrategia, como estáis viendo, mejoran significativamente. Estas son las estrategias de sombra, con las temperaturas por encima de los 40 grados, la estrategia de nebulizadores y la estrategia de la combinación de los dos. Como ya os digo, si queréis saber más cuestiones, tenéis los detalles, los tiempos, cómo se aplicaron, etcétera, en ese artículo. En este caso, nosotros hemos querido provocar esa sombra desde una celosía que pudiera instalarse en las viviendas, como hemos dicho, incrementando la porosidad, y para ello hemos incluido residuos en la fabricación de la cerámica. Queríamos desarrollar el sistema completo de esa celosía, haciendo el desarrollo de todo el sistema constructivo, por supuesto, centrándonos también en criterios compositivos y en criterios funcionales, es decir, que llegará a ser un sistema viable, optimizando todo el proceso de fabricación a través de impresión 3D y reduciendo así también los residuos que se producen en la propia fabricación de las piezas cerámicas. Todo ello hemos llevado a cabo sobre un prototipo real, pruebas piloto, que ha estado este verano funcionando. Os enseñaré después algunas imágenes. Y estamos todavía, no hemos terminado el proceso, hemos empezado en el 2023 y aún no hemos terminado el proyecto. Estamos ahora mismo realizando las labores de caracterización de todos los costes de producción, de análisis de ciclo de vida y todavía evaluando los resultados de los ensayos de campo a escala real. Pero sí os puedo decir que la efectividad del sistema, los primeros datos que nos están dando, están siendo ya muy, muy positivos. De manera que el objetivo último del proyecto, evidentemente, es desarrollar nuevas líneas de productos, en ese caso productos cerámicos, apoyando modernización del entorno del sector industrial donde nosotros estamos. En ese sentido, hemos trabajado con uno de los sistemas disponibles de impresión 3D que ahora mismo, que se llama el modelado por deposición líquida, el LDM, y que está ya, gracias a los avances que hay en las pastas cerámicas y, a su vez, los avances que hay en tecnología de impresión, se han ampliado las posibilidades que tenemos para hacer cerámica y cada vez es más viable trabajar para usos especializados, para usos de alto rendimiento en diversas industrias. En este caso, el LDM hemos visto que es más rápido que otros procesos de impresión para elementos cerámicos, que nos permite, como estáis viendo en el vídeo, fabricar geometrías muy complejas, y eso puede llevar a la automatización de elementos singulares, que en cerámica son muy comunes, pero no es tan fácil su fabricación, porque elementos como estos, no sé si los reconocéis, pero sabiendo que vengo de Sevilla, esto es la balaustrada de la Plaza de España, que seguro que sí que conocéis la mayoría. Pues, por ejemplo, en el caso de reposición de un elemento, como ocurre aquí, la fabricación de ese elemento es muy compleja y con un coste muy alto por el molde. En la cerámica la mayor parte del coste va a ser el molde. Entonces sabemos que tenemos un material con excelente durabilidad, con muy buena resistencia a la intemperie, pero ahora con la impresión digital podemos permitir flexibilidad de diseño y fabricar esas geometrías tan complejas sin molde. De manera que tenemos muchas ventajas en este sentido, minimizamos residuos, hacemos un uso más eficiente de los materiales, podemos personalizar esos diseños de forma paramétrica y ahora mismo con las tecnologías que hay, evidentemente hay una reducción de coste con respecto a otros sistemas de fabricación. En este caso y en este artículo nosotros lo que demostrábamos es que la aplicación real de estas tecnologías a patrimonio puede ser muy interesante, trabajando desde la restitución, en este caso con escáner 3D del elemento, para poder asegurar su reposición. Nosotros en este proyecto hemos trabajado con varias pastas de arcilla. Hemos resuelto un primer problema, que es el tema de la imprimibilidad, es decir, los parámetros que condicionan la imprimibilidad óptima en esa impresión 3D. Y finalmente, en el artículo de la derecha trabajábamos con más arcillas. Finalmente, para los ensayos reales nos hemos decantado por estas dos, la arcilla roja y esta de color amarillento que se llama greda, allí en la cantera donde lo producen, que tienen una diferencia fundamental. Cuando vienen de cantera están así, esto es después de molturado. Tiene una diferencia fundamental en la cantidad de óxido de calcio que luego va a generar poros en ella. De manera que nosotros pretendemos además combinar residuos con fabricación aditiva, es decir, con fabricación digital, tener un producto con menor impacto ambiental. Y una de las cuestiones fundamentales es el diámetro de las boquillas que podemos utilizar y cómo el diámetro de los residuos, el tamaño de partícula con el que trabajamos, es esencial para que tengamos una mezcla homogénea y que evitemos problemas de obstrucción en esa boquilla de impresión. De manera que otro de los pasos que hicimos dentro de este proyecto fue un estudio de la literatura,
donde hemos encontrado, está ya también publicado en ese capítulo del libro que tenéis en la cita, y en la literatura se correlacionan cuestiones tan importantes como el tamaño del poro, que se puede esperar, el porcentaje de adición, la porosidad inherente que añaden los distintos tipos de residuos, y aparecen una serie de residuos como muy prometedores. Hay mucho en literatura investigado ya en impresión 3D, por ejemplo, con mortero de cemento. Hay también en tierra cruda, me imagino que lo conocerás porque llevamos mucho tiempo trabajando también anteriormente en esos temas en común, pero hay muy poquito todavía sobre impresión digital para producir cerámica. Y parece que los lodos de mármol y de granito, que son residuos que se producen en los procesos de fabricación, es decir, por ejemplo el marmolista cuando hace las losas, ¿no?, y que después se secan, ahora lo veremos, y los residuos de la propia cerámica o residuos de vidrio, como ya han salido hoy, y entre los residuos vegetales el serrín aparece entre los más prometedores. De manera que nosotros hemos seleccionado para nuestro trabajo en laboratorio lodos de mármol. El mármol sabéis que es fundamentalmente carbonato de calcio, es decir, tiene un tamaño de partícula por debajo de las 300 micras. Se utiliza ya habitualmente para mejorar propiedades en la fabricación de baldosas, y es importante que sepáis que cuando se produce la fabricación de la cerámica estamos trabajando nosotros en torno a 1000 grados. Desaparece porque el carbonato se calcina a los 910, es decir, el ciclo de la cal, que seguramente que habréis estudiado. El serrín se calcina antes, el serrín desaparece sobre los 500 grados de temperatura, también tiene una distribución granulométrica muy fina, muy uniforme, esa temperatura de ignición baja, eso sí nos ha dado algunos problemas en la fabricación, es decir, entra en una ignición muy rápida, hay que tener cuidado con las curvas de calentamiento del horno, y permite que se formen los poros a temperaturas mucho más bajas. Entonces nosotros finalmente hemos trabajado con esos dos tipos de arcilla que os he dicho, la roja y la greda. Hemos trabajado con serrín y con mármol. Hay un problema evidente con las fuentes, no sé si lo podéis leer desde ahí. Y hemos trabajado con 3 contenidos de residuo, con lo cual nos da lugar a 14 tipos de probetas diferentes en el laboratorio. Como veis, porcentaje 15, 20, 25. En el caso de las probetas de las probetas de serrín, y 5, 10 y 15 en las probetas de mármol. Esta es la apariencia en el laboratorio. A la izquierda tenéis la arcilla greda con el polvo de mármol, esos lodos una vez que estén secos. A la derecha con el serrín. Normalmente se mezclan en seco, después se añade el agua, y el amasado en laboratorio, por las cantidades que estábamos trabajando cada vez, en torno a un par de kilos, pues se hacen con amasado manual. Todo está molturado por debajo de las 300 micras, y buscamos, por un lado, hemos dicho, aumentar la porosidad, y por otro lado, ver qué ocurre con la resistencia mecánica del producto final. En nuestro caso hemos trabajado con el brazo robótico, que ya habéis visto en las imágenes. Se puede llegar a desplazar sobre un track de hasta 8 metros lineales, y lo hemos equipado con un sistema. El brazo robótico lo teníamos ya en el laboratorio de fabricación digital en Sevilla, y para este proyecto lo hemos equipado con el sistema de alimentación que permite la inyección con arcillas. De Wasp es la empresa que lo fabrica. El mismo sistema con el que estaba equipado esta otra impresora, toda ella de la marca Wasp, pero el sistema de alimentación continuo también de arcilla, que estaba en las instalaciones del Centro Tecnológico de Nueva Arcilla, de manera que hemos trabajado de forma simultánea, tanto a nivel de que son las probetas. Estas son las de 40 por 40 por 160 milímetros que se utilizan para los ensayos de resistencia habitualmente, o las piezas reales que os enseñaré después. Esta es la apariencia de la probeta fabricada, en este caso con la inclusión de serrín. Habéis visto que cambia completamente. Y estas son las probetas una vez que ya han salido del horno. Pues también cambian los colores de la arcilla cruda a la cerámica cocida. Esta es la roja, esta es la greda. Estos son los distintos tipos de inclusiones. Y estas de aquí son las que tienen inclusión de serrín, que se produce esa ignición rápida que hemos dicho. Llegó a quemarnos por fuera las probetas de mármol incluso, pero vimos que era una cuestión absolutamente superficial y pudimos incluso seguir trabajando con esas probetas para los ensayos mecánicos. Hicimos ensayos de porosidad y de densidad, y parece que las correlaciones, pues la arcilla greda tiene una densidad más baja que la arcilla roja.
Hemos dicho que iba a tener luego un mayor número de poros y a medida que vamos aumentando la inclusión de residuos, ya sea de serrín o sea de mármol, esas densidades van bajando lógicamente. Por lo tanto, y fijaros en el caso de la arcilla roja, como la correlación es también que a medida que vamos incluyendo mayor cantidad, esto es serrín 20, serrín 25%, pues va subiendo la porosidad, que es justo lo que a nosotros nos está interesando en esa pieza. Esto se produce tanto con la adición orgánica, con el serrín, como con la inorgánica, que es el mármol. En cuanto a esa correlación, queríamos ver si luego, porque claro, el poro puede ser abierto o puede ser cerrado, eso que no está relacionado luego la absorción de agua, pero parece que está funcionando también, estamos todavía pendientes de otros ensayos, necesitaremos, están hechos, pero todavía no hemos terminado de analizarlo en microscopía óptica, por ejemplo, para ver qué está ocurriendo con esos poros en el interior, pero estáis viendo cómo esa absorción de agua mejora, incluso muy significativamente. En el caso del serrín se producen esos incrementos de absorción bastante importantes. Hemos hecho también ensayos de caracterización mecánica con un buen número de probetas, con todas esas dosificaciones, como os he comentado, pero además teníamos que resolver en impresión 3D una cosa muy importante, y es qué relación hay entre la resistencia de ese producto con el propio trazo, la direccionalidad del trazo de impresión. De manera que vimos que podíamos llegar a trazar la probeta en las 3 direcciones del espacio, ahí las tenéis en ejemplo real, pero también que podíamos aplicar la fuerza en 2 sentidos distintos, es decir, esta probeta y esta probeta son la misma, solo girándola 90 grados, de manera que nos resultaban otra vez 6 variables de nuevo que ha habido que estudiar con respecto al trazo de impresión y cómo conseguir que las probetas pudieran asumir el ensayo de resistencia, es decir, la planeidad de las caras, un problema que se da mucho en fabricación de probetas y que en el caso de impresión digital resolvimos de una manera muy similar a como se hace en planta, cortándolo con un marco de hilo y eliminando estas partes de la probeta, las 2 caras nos quedan con una planeidad adecuada que permite girándola hacer el ensayo de 3 puntos. Y la resistencia entre esas 6 distintas direcciones de rotura, como vemos, la impresión longitudinal, sea cual sea la cara a la que rompamos, da unos valores muy parecidos, incluso mejores que las probetas sólidas que habíamos fabricado por moldeo en los moldes de acero tradicionales. Las otras, pues lógicamente dan una resistencia, incluso unos tipos de rotura muy diferentes. De manera que en este modo de fabricación es en el que hemos realizado también probetas, ahora ya sí, incluyendo residuos, y lo que hemos observado es que siempre que estamos incluyendo residuos se produce pérdida de resistencia muy significativa o más significativa, veis, menos de la mitad de la resistencia o 1/3 en el caso de los residuos de serrín, y no tan significativa, incluso veis que en este caso ni siquiera ha variado a pesar de que hemos incrementado el porcentaje de residuos, o incluso estos dos, por ejemplo, podría ser muy admisible en el caso de los residuos de mármol. De manera que, como he contado, el proyecto estamos en curso todavía y estamos evaluando las posibilidades de cara al desarrollo en el prototipo. En el prototipo, bueno, pues hay que tener en cuenta las cuestiones relativas al diseño de la pieza, y hemos planteado, por ejemplo, qué tamaño queríamos hacer ese elemento, qué factor de apertura diferencial, de manera que consiguiéramos una buena sombra, pero también una entrada suficiente de luz al interior de la vivienda, qué espesor queremos con esa pieza, de manera que gastemos el mínimo de material posible, obteniendo la mayor superficie de intercambio de calor, que es lo que queremos para el enfriamiento. Hemos realizado todo esto también incluyendo el sistema de nebulización en el prototipo real. Hemos desarrollado una pieza final y un sistema constructivo. Estamos ahora mismo en el proceso de evaluación del sistema para poder hacer su protección. En nuestro caso, por ejemplo, una de las cuestiones muy limitantes y que no tienes a lo mejor a priori en cuenta en la investigación ha sido el propio horno, las dimensiones del horno de cocción, porque evidentemente con el brazo robótico podríamos llegar a dimensiones de la pieza mucho mayores. Hemos llevado estos elementos a ensayos en túnel de viento y a partir de ahí tomado una serie de decisiones que nos han llevado al prototipo en condiciones reales. En este caso, las decisiones con respecto a geometría tenían que ver, bueno, este análisis de diseño paramétrico, nos hemos decantado por 2 geometrías que se utilizan mucho en impresión 3D habitualmente. Esta se llama geometría tipo giroide y esta es la Schwarz-P. Ambas
tienen en común que son geometrías de superficie mínima, es decir, aquellas donde la suma de las curvaturas medias en cada punto es cero, como ocurre en una pompa de jabón. Y además son curvaturas triplemente periódicas, es decir, se pueden repetir en las dos direcciones del espacio y forman patrones infinitos. Eso nos ayuda para tener soporte en todas las direcciones, para tener una muy buena resistencia, y además se consigue la máxima relación que hemos dicho antes de superficie y volumen, de manera que vamos a tener la máxima superficie expuesta en esto que al fin y al cabo es un intercambiador de calor, y es justo lo que nos interesa. Hemos llevado a cabo pruebas con estas dos geometrías, desarrollándolas además con dos dimensiones distintas. Veis aquí en el giroide una con un radio mayor y una con un radio menor, y con las dos arcillas diferentes que hemos comentado, esas distintas densidades de patrón, con la greda y con la roja. Eso fue lo que llevamos a Túnel de Viento. Este túnel está localizado en las instalaciones de Innovarcilla, y estuvimos allí evaluando las distintas geometrías del sistema y vimos que había una mejora no muy significativa, pero ahí también ha pesado el criterio estético de cuál es la que finalmente nos ha parecido. Es decir, ambas geometrías se comportan bien. Es muy importante de cara a que lo que nosotros queremos después es que esa geometría se pueda personalizar por parte del usuario, pudiera seleccionar cualquier imagen. Pero finalmente es la giroide la que hemos elegido para el prototipo real que hemos tenido este verano pasado, este mes de agosto, finales de agosto, primeros de septiembre, en esta galería en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde hemos intentado replicar el efecto real que nosotros queremos de conseguir ese elemento de enfriamiento en una vivienda. Imaginemos en un balcón de una vivienda donde simplemente viviendas, muchas de ellas que no tienen equipamiento de aire acondicionado, esas viviendas sociales que han salido en la ponencia anterior, donde simplemente pudiendo abrir la ventana pudieran refrescarse en esos momentos de verano, que ya se ha comentado antes que en Sevilla las temperaturas son muy importantes, y bueno, la resiliencia que vamos a tener también cada día más. En síntesis, conclusiones, pues queremos aprovechar todo el potencial de esa impresión 3D para fabricar componentes arquitectónicos que estén verdaderamente optimizados, y eso requiere, en primer lugar, una mejora de la pasta cerámica, de su rheología, controlar los parámetros de impresión, controlar el postprocesamiento. Hay una frontera clave de investigación ahí, que es incluir residuos de desechos que pueden ser subproductos industriales o subproductos agrícolas, como llevamos toda la mañana comentando en esas formulaciones de las pastas cerámicas. Mejoramos así tanto la sostenibilidad como la funcionalidad. Podemos personalizar propiedades como la porosidad, podemos reducir tiempos de cocción, podemos tener una resistencia mecánica adecuada. Podemos, por lo tanto, reducir recursos, reducir energía embebida en los productos que utilizamos en construcción, y en consecuencia reducir la huella de carbono de un edificio, y por otra parte atrevernos con nuevas posibilidades de diseño. Si queréis saber algo más, en 15 días tenemos una jornada un poquito más extensa que vamos a desarrollar en el Instituto Torroja, donde ya sí se van a llevar un poquito más ordenados datos concretos. Yo os he intentado daros una visión general del proyecto. Yo creo que desde donde estáis sentados ese QR se puede leer y podéis acceder al programa, incluso a la inscripción. Y nada más, muchas gracias.